Estamos estudiando la primera carta a los Corintios. Vamos al capítulo 1, del versículo 1 hasta el 10, la Nueva Traducción Viviente. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 10. Saludamos también a los hermanos que están por la radio, los que están a través de la página. Para todos ellos, Dios les bendiga. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús: Yo, Pablo, elegido por voluntad de Dios para ser un apóstol de Cristo Jesús, escribo esta carta junto con nuestro hermano Sóstenes. Va dirigida a la iglesia de Dios en Corinto, a ustedes que han sido llamados por Dios para ser su pueblo santo. Él los hizo santos por medio de Cristo Jesús. Escuche bien. ¿Por qué medio los hizo santos? Tal como lo hizo con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Jesucristo es fuente de santidad para todos. Amén. Señor de ellos y de nosotros. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les dé gracia y paz. Siempre doy gracias a Dios a mi Dios por ustedes y por los demás, por los dones inmerecidos que les dio, ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Por medio de él, Dios ha enriquecido la iglesia de ustedes en todo sentido, con toda la elocuencia y todo el conocimiento que tienen. Eso confirma que es verdad lo que les dije acerca de Cristo. Ahora tienen todos los dones espirituales que necesitan mientras esperan con anhelo el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el final para que estén libres de toda culpa el día de nuestro Señor Jesucristo vuelva. Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Siéntese dándole gloria a Dios, que Él nos bendiga por su santa palabra una vez más. ¿Alguien me recuerda cómo titulamos el tema anterior, domingo pasado? ¿Nadie recuerda? ¿Nadie tomó notas? El tema pasado fue... No. Sí, hubo el domingo pasado. La egolatría en la iglesia de Corinto. ¿Oyó? Hablamos de la egolatría. ¿Se acuerda de la peleita que había en el grupo de los 4 grupos? La egolatría en la iglesia. En el día de hoy vamos a continuar y el tema es corrigiendo la egolatría en la iglesia. Porque es el primer problema que el apóstol Pablo enfrenta aquí. Nótese bien que el apóstol le reconoce a la iglesia que están llenos de los dones del Espíritu Santo. Si estaban llenos de los dones del Espíritu Santo es porque el Espíritu estaba en la iglesia. También les dice que han sido santificados por el Señor Jesucristo. O sea, es un pueblo santo. Pero a pesar de todo eso, él dice, del versículo 10 en adelante, he sido informado por los hermanos ¿de dónde? De Morroa. Los de Cloe. He sido informado por los hermanos de Cloe. Los problemas no se arreglan con chismes. Los problemas se arreglan con verdad. La Biblia dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. El apóstol Pablo no dice que, no, me contaron por ahí, me contó un pajarito. ¿Qué pajarito? Porque la moda es, hermano, yo le voy a contar, pero no diga mi nombre. Entonces, ¿para qué cuenta? Eso es un chisme. ¿Sí o no? Eso es un chisme. Y cuando tú cuentas un chisme, no eres parte de la solución, sino parte del problema. Es distinto cuando dice, hermano, yo le voy a contar esto y si me toca confirmarlo, lo confirmo delante del que sea. Estás hablando con verdad. Entonces, cuando los hermanos de Cloe llegan donde el apóstol Pablo, haga de ver usted que el apóstol Pablo era el misionero, hermano Larsen, cuando llegó aquí a Colombia, el responsable de la obra. Entonces le dice, oiga, misionero, los hermanos de Corinto tienen un arroz con mango ahí, tienen un problemita.
Y si toca poner la cara, pregúnteme delante de ellos que yo se los digo. Por eso el apóstol del nombre. He sido informado por los hermanos de Cloé que entre ustedes hay problemas. ¿Cuál era el problema que el apóstol evidencia? Pero hablé con confianza. Mire, yo le autorizo, hable de los hermanos de Corinto todo lo que quiera, que no es chisme. Hable. Usted lo sabe, usted lo ha leído en la Biblia. Estaban divididos. ¿Y qué causó la división? La egolatría. ¿Cómo así? Sí, señor, idolatraron a los líderes. Les dieron a ellos el lugar que le corresponde al Señor Jesucristo. Pusieron por encima de todo, siendo que el apóstol dice, ustedes son santos por Jesucristo. Yo he sido llamado a ser apóstol por Jesucristo, o sea, todos en Cristo. Entonces, de cierto se oye que hay problemas entre ustedes, hay división, porque es que uno dice, yo soy de Pablo. El otro dice, yo soy de Pedro. No, yo soy de Apolos. Y otros más ortodoxos decían, no, yo lo sigo hombre, yo soy de Cristo. Y en total habían ¿cuántos grupos? Y era una sola congregación. Y estoy seguro que cada líder de estos grupos, porque cada grupo tiene su líder, ¿no? Cada quien tiene su corriente y sus seguidores. Y entonces los que seguían el grupo de Pablo exigían tener la razón. Y los que seguían el grupo de Pedro también querían tener la razón. Y así cada grupo, de manera que eran 4 fuerzas que chocaban ahí. Ahora, si le hacemos una exégesis a esa posición, tomando las palabras que el Señor Jesucristo dijo, ¿hacia dónde se conducía la iglesia de Corinto? Las palabras que el Señor Jesucristo dijo fue, en una ocasión que lo echó afuera un demonio, los fariseos le dijeron, por el dedo de Satanás, echa fuera a los demonios. El Señor les dijo, si Satanás echa fuera a Satanás, entonces su reino está. Y un reino dividido, ¿cuál es el final? ¿Qué le espera? Destruirse. Entonces, si el apóstol no le presta atención al problema que había la iglesia, ¿hacia dónde iba la iglesia? A destruirse. Y note que el problema que estaba amenazando la iglesia no era inmoralidad sexual hasta aquí. Hasta aquí no es inmoralidad sexual, no era problemas de plata, no era problemas de política, no era problemas de brujería, no. Era problema de elevado estado emocional o demasiado elevado el estado del ego personal. Al punto que, vuelvo y repito, habían hecho de los hermanos servidores del Señor el punto de referencia. Eso causó entre ellos una palabra que se llama cisma. Un cisma, o sea, un abismo de separación. Los 4 grupos, aunque estaban en la misma congregación, estaban divididos. Porque los de Pablo no le prestaban atención a los de Pedro. Los de Pedro no le prestaban atención a los de Apolo. Los de Apolo no le prestaban atención a los otros. Y cada uno era así. ¿Estaban divididos o no? Y hasta ahí entonces, ¿quién estaba ganando? Esto nos deja otra gran verdad así en el tapete. Y es que no siempre los ataques del enemigo son con demonios que hablan y te dicen que te voy a destruir y que me salió una puerca en el patio y que yo vi un perro negro por allá y que se me metió una mariposa negra por la ventana. No siempre el diablo se presenta así. Cuando no puede atacar desde afuera, busca usar desde adentro. Y acordémonos que Él es el rey del disfraz. Y se disfraza, si es posible, como ángel de luz. Así que ahora está usando el nombre de 4 siervos, de 3 siervos de Dios, para poner a hermanos contra hermanos, para causar discordia. Y esta clase de personas, hermano, esta clase de manifestaciones, yo lo estoy diciendo así dialogadito, pero búsquese Proverbios 6:19 para que vea usted cómo mira a Dios, cómo trata a Dios a las personas que causan desacuerdos. Proverbios 6:19.
El testigo, ahí dice, 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 aborrece su alma. Y entonces los enumera. Pero saltamos hasta el versículo 19 y dice, el testigo falso que respira mentira y el que siembra discordia en una familia. Reina Valera traduce, el que siembra discordia entre hermanos. Oye, Freddy, ¿ya te enteraste de lo que dijo Osvaldo? Es que dijo, depende del tono como se lo diga, ¿verdad? Y el momento emocional que le esté, puedo causar nada más. Imagínense que una vez siendo pastor en Cincelejo, en la tercera iglesia, había bautizado una pareja de hermanos que estaban nuevos en la fe. Y la hermana era un poquito así, celosa. Y yo le dije, oiga hermana, ¿cómo le parece que por allá me encontré a su esposo con una agarradita de mano? Así, no mencioné nombre, más nada. Hermano, cuando ese hombre llegó a la iglesia reclamando, ¿usted qué le dijo a mi esposa? Esa mujer casi me pegue. ¿Qué pasó, man? Oh, eso reclamándome que usted dijo que me había visto agarrado, abrazado con una mujer en el mercado. Vea, yo no mencioné mujer. Yo sí dije que vi al hermano con una agarrada de mano. ¿Y qué trae usted en la mano? Una bolsa, la bolsa de la compra. Pero casi me ganó un severo problema por estar con mi juego. Porque el que es celoso no solo espera un momentico para dispararse. Está prevenido. El que ha sido víctima de la lengua ajena, hermano, queda como escamoso, ¿verdad? Sabe que el pringo de agua caliente quema, entonces, ¿qué dijeron ya? Y si acaba de salir de un problemita, figura, está así como sensible. Y yo le digo, Freddy, ¿ya supiste lo que Osvaldo dijo de ti? Ya, enseguida lo prevengo. Ya lo prevengo. Entonces, cuando alguien se deja usar para sembrar discordia contra su hermano, en lugar de ser un evangelista al servicio de Dios, está siendo un evangelista al servicio del diablo. Porque ese mensaje es diabólico y Dios dice, a esta gente la aborrece el Señor. Regrese el versículo 17 y 18 para que vea que toda gente la aborrece a Dios. 17 y 18. El 16. Seis cosas ama Jehová. Una cosa es que no me gusta y otra cosa es que haya aborrecido. Cuando uno aborrece una comida, la vuelve a comer, ¿verdad? Usted nunca le ha agarrado mala voluntad a una camisa de esas que le queman a uno, lo pican por aquí, no me la pongo más. Hay cosas que uno aborrece y no las voltea a ver más nunca. Eso hablando de la parte humana. Imagínense Dios que es amor. Dios que en Él no hay maldad. Y que Él diga que aborrece. O sea, que no los va a volver a ver, no los va a amar, no los va a atender nunca. Eso es serio. 6 cosas aborrece Jehová, aún 7 abomina. No le voy a explicar abominar porque eso es desagradable. Los primeros, los ojos altivos. Segundo, la lengua mentirosa. Tercero, las manos derramadoras de sangre inocente. Cuarto, el corazón que maquina pensamientos inicuos. Quinto, los pies presurosos para correr al mal. Sexto, testigo falso que habla mentira. Séptimo, un momentico, el que siembra discordia entre hermanos. ¿Quién sería el de la idea de comenzar a regar en la iglesia de Corinto que fulano tenía la razón y el otro no? Porque los de Pedro decían, no, la razón la tiene Pedro, y daban argumentos. Los de Pablo, cada uno. Y la razón principal ahí no solamente es, imagínense cómo serían los cultos en la iglesia de Corinto cada vez que se encontraban esos 4 grupos. ¿De qué podían hablar? Y ya cada uno reunido por allá en una esquina. Y una continua discusión a qué nivel llega eso. ¿Amarse más o a odiarse? ¿De dónde está más cerca? ¿De amarse, de perdonarse o de odiarse y aborrecerse? ¿Y qué dice Primera de Juan 3:15? TLA, por favor.
Primera de Juan 3:15. ¿Qué dice al respecto? Estamos hablando del ambiente cristiano, de lo que ocurre dentro de las congregaciones. Amén. Primera de Juan 3:15. El apóstol Juan dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En la TLA, por favor. Si ustedes se odian unos a otros como estaban los hermanos en la iglesia de Corinto, son y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. En resumen, ¿cómo estaban los cuatro grupos? ¿Salvos o perdidos? ¿Y qué hace uno entonces en la iglesia si lo que está buscando es alejarse más de la salvación? ¿No le parece que como seria la cosa, verdad? Ahora, tendrá que pasar algún tiempo para que este problema, primero los corazones se desarmen, puedan las mentes ser alumbradas y darse cuenta dónde está el error para comenzar a corregir. Porque la corrección puede tornarse o puede verse como un abuso de autoridad o como un castigo, siendo que la corrección es volver a su lugar algo que se había desacomodado. Por ejemplo, una persona que se le zafa el brazo, ya no está en su lugar. Y por no estar en su lugar no cumple las funciones para las que es necesario ese brazo. ¿Cómo se soluciona eso? Antiguamente a esas personas que hacían el trabajo se le llamaban componedores. El que compone dedo, compone mano, compone de soba y todas esas cosas. Eran gente empírica. Y llegaban y agarraban y comenzaban a conversar con las personas. Eso, gracias a Dios nunca me lo hicieron, pero sí lo vi. Y conversaban con las personas y mientras estaban conversando le agarraba y a poquito, ¡pray! Se oía el grito, pero ya está. No, ya cayó. ¿Verdad? Cuando el hueso volvía otra vez a su lugar. Cuando en la Biblia se lee la palabra corregir, haga de ver que mi camino es esta senda que está marcada por esta línea de baldosa. Porque el Señor dice, este es el camino, no te apartes ni a izquierda ni a derecha. Entonces tengo que seguir por aquí. Pero si en mi transitar hago esto, ya este pie se salió de aquí. Y dice la carta a los hebreos, para que lo cojo, entonces haga senda derecha para sus pies. ¿Qué me está diciendo ahí? Oigan, los que somos del campo lo entendemos fácil. Porque en el campo el camino de los animales, ellos van gastando la tierra y cuando llueve el agua corre por ahí y va haciendo un hondo en el camino. Entonces hay partes donde uno camina que el hondo le llega por aquí. Entonces te dice, camina por ahí para que no te quede opción de que tu pie se te salga. Cuando salgas de ese camino ya el mal está corregido. Acuérdese que este camino en el que andamos es ancho o angosto. ¿Te cuenta? Todo es preciso, eso es más preciso que un reloj suizo. Para que haced senda derecha para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino y seáis sanados. Entonces la palabra corregir aquí no está hablando de darle un cinturonazo, de que tiene 3 meses de disciplina, no, está de volver a su lugar natural. Entonces el volver al lugar natural aquí es Cristo, cabeza de la iglesia. Cristo, Señor de la iglesia, dueño de la iglesia, autor de la salvación, dador del Espíritu Santo. Volver a Cristo. El mismo apóstol le dice a los hermanos de Galacia, de Cristo os desligasteis, de la gracia habéis caído. Y el que cae de la gracia, cayó en desgracia. Amén. Sí, Señor, llórelo. Entonces, mientras se corrige, quien entiende y se aparta, es victorioso. Pero quien no quiere entender, porque a veces las emociones negativas nos nublan la razón, no queremos entender y es que es así como yo digo y es que a mí nadie me va a echar cuento y quién es que me va a convencer a mí y tú dónde estudiaste, porque ese era el problema.
Porque el apóstol Pablo dice, mire, los griegos buscan sabiduría. A ellos les interesaba todo lo que fuera innovador. Filosofía, sabiduría, eso es lo que buscaban los griegos. Los romanos, los judíos buscaban poder. Poder. Si la enseñanza de alguien no iba con una terminología filosófica, con una exquisitez de palabra, no le interesaba a los de la escuela griega. Si la enseñanza del predicador no iba acompañada de poder para levantar a un paralítico, para hacer hablar a un mudo, no me interesa. Es pura palabra hueca. Cada uno tenía su propio parámetro para medir el mensaje del predicador. Pero el apóstol Pablo dice que el mensaje que él le predica ahora no está basado en filosofía. Otro aspecto, y es que el apóstol Pablo saca 3 argumentos para echarle por tierra a ellos las divisiones. El primer argumento está en el versículo 13 del capítulo 1. Capítulo 1, versículo 13. Primera Corintios. Eso le pasa por no traer Biblia. Si usted trajera la Biblia, ya lo hubiera encontrado. Amén. ¿Acaso está Cristo dividido? Primer argumento. ¿Acaso está Cristo dividido? Demuéstreme a ver por su sabiduría, por su inteligencia, por su enseñanza. Dígame bíblicamente, muéstrenme que Cristo está dividido. Si Cristo está dividido, entonces la iglesia está dividida porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, con este primer argumento, él comienza a atacar esa posición. ¿Acaso está Cristo dividido? Porque se supone que cristiano es el que sigue a Cristo, quien se parece a... Tú eres de ellos porque tu modo de hablar. Amén. Y si Cristo en su enseñanza y en su doctrina y en su oración dice, Padre, que sean uno, como tú en mí y yo en ti, ¿cómo es que ahora va a haber división en el cuerpo de Cristo? Entonces, el primer argumento, no está Cristo dividido. Segundo, fue crucificado Pablo por vosotros. Ustedes que me defienden a mí dicen que yo soy el más aquí, no yo. Díganme, ¿cuándo me crucificaron a mí? A ver en su enseñanza, muestren, a ver cuándo yo derramé una gota de sangre por ustedes en la cruz. ¿Quién fue el que lo hizo? Él está echando por tierra los argumentos que ellos tenían para dividirse. Amén. Tercer argumento, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Acuérdense que muy bien la Biblia sentencia en Hechos 4:12. Y en ningún otro hay salvación. Porque es que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, ¿está Cristo dividido? La respuesta, ¿cuál es? No. ¿Y entonces por qué los seguidores de Cristo están divididos? Ese mensaje entonces no procede de Cristo el Señor. Fue Pablo crucificado por ustedes. Hermano, esa era noticia mundial y todavía es noticia mundial. El que fue a la cruz, el que soportó la más grande humillación y vergüenza mundial, se llama Jesús. El Cristo, o sea, el Mesías. Nunca se llamó Pablo. Se llamó y se llamará Jesús. Él fue el que derramó su sangre. Él fue el que dijo que fuéramos por todas las naciones, predicando el mensaje de arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. No en el nombre de ningún apóstol.
Entonces el apóstol Pablo está echándole por tierra estos argumentos a ellos para que se den cuenta la equivocación en la que están cada uno. Entonces, el mensaje del Señor Jesús, el mensaje de salvación, ¿cuál debe ser el centro del contenido del mensaje de salvación? Si yo les cito Romanos 1:18, dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios, con el objetivo de salvar a aquel que se ha afectado por ese poder, para salvación a todo aquel que cree. Ahora, amados, ¿qué características debe tener aquel que dice que sigue a Cristo? ¿Qué lo debe identificar? ¿Una medallita con un pececito? ¿Un tatuaje? ¿Qué lo debe identificar? Señor Jesucristo lo dijo, el que quiera venir en pos de mí, que quiera ser mi seguidor, el que quiera ser mi servidor. Juan, en Lucas 9:23. Ahí el Señor lo dice claramente. Y es lo que el apóstol le está diciendo a los hermanos de Corinto. Ustedes perdieron la brújula. Están desorientados, están peleando por lo que no deben pelear. Están perdiendo el tiempo. Dice Lucas. Y decía a todos. Si alguno quiere venir en pos, o sea, detrás de mí, seguirme, niéguese a sí mismo. Debe estar peleando por lo suyo. Tome su cruz una vez en la vida. Y en la cruz se va a vacacionar, ¿verdad? La cruz es sinónimo de ¿qué? De muerte. Entonces, si en la cruz estoy crucificado, como dice Pablo, mis manos están clavadas en la cruz, ya no puedo dar una trompada como la daba antes porque están clavados, yo no puedo. No puedo andar señalando y acusando a nadie porque mis manos están clavadas allá. No puedo meterle la mano en el bolsillo a nadie para quedarme con lo ajeno, porque mis manos están clavadas allá. Amén. Si estoy clavado con Cristo en la cruz, ya los pies míos no pueden andar por allá en la pachanga, ni en chisme, ni en la calle. No, estoy en la cruz con Cristo. El apóstol Pablo dice, cada día muero. Amén. Volvamos a la iglesia de Corinto. Ya sabemos que ese pecado se llama egolatría. Sabemos que los estaba dividiendo. Amén. Pero acordémonos que el apóstol les comienza diciendo, ustedes tienen todos los dones del Espíritu Santo. Pregunto, ¿ese problema había surgido de la vida en el Espíritu o la vida en la carne? Piénselo bien. Porque si usted le dice a una persona que habla en lengua y que toca una botella y enseguida habla en lengua, y que baja la olla del café y se quema y habla en lengua, y que se va a poner la ropa y habla en lengua, y que por todo habla en lengua y dice que es espiritual, y eso, mejor dicho, ya casi no toca la tierra porque vives allá, por allá en el tercer cielo, le falta nomás la aureola. Entonces tan espiritual que ya ni trabaja porque se la pasa en el tercer cielo. Y usted le dice que vive la carne, ¿qué se puede ganar usted? Pueden aplicar los 5 mandamientos, obvio. ¿Cómo es que Pablo le dice que ustedes tienen todos los dones del Espíritu Santo que han sido santificados por el Señor? Y ustedes me vienen a decir a mí que esta división y este problema se originó porque los hermanos en Corinto vivían en ¿qué eran? ¿En la carne o en el Espíritu? Piénselo bien antes de responder. Hermano, ¿usted cree que ya en Corinto no había gente que no se hablaba? ¿Y usted cree que en Corinto no había gente ya que habían perdido la amistad? Que aún se trataban porque palabra lleva palabra. Imagínense, hay gente que se han ganado su bloqueada porque hablaron mal de político que defiende a aquel, y porque no votó por este, y porque no le dio me gusta, y porque siempre los bloquean y los eliminan y los sacan. Oiga, es una cantidad de cosas. Bueno, ya no había forma de bloquearlo y no te hablo más. Tú para mí estás muerto.
y cosas así. Y enterrado. Haz de ver que yo para ti no existo. Mira, no me dirijas la palabra. Imagínense, porque era gente encopetada de tanta sabiduría que tenía. Y el diablo feliz. La hermana nos invitaba a leer un texto al comienzo del culto que nos debe a nosotros enseñar, escuche bien, si somos espirituales o somos carnales. Si somos carnales, el problema lo vamos a agarrar contra el hermano. Es que tú eres mi enemigo, es que tú no me caes bien, es que tú y los tuyos son tal para cual. Así actúa el carnal. ¿Oyó? Pero el que es espiritual sabe que no es la persona. Porque Efesios 6 nos dice que la lucha, 6:10, la lucha no es contra personas. Efesios 6:10. Pero para poder entender eso hay que estar en la carne o en el espíritu. Entonces, si viviéramos dirigidos por el espíritu, no tendríamos por qué ponernos bravos ni pelearnos unos con otros. Pero si nos herimos, nos ofendemos, nos amargamos, nos odiamos, demoramos 1 año, 2 años, 3 años y tenemos un récord ya. No, que yo demoré tantos años bravo con el hermano. Yo era rencoroso, hermano, más problemático que era yo. Me acuerdo, hay un cuñado mío que vivía directivo en otro distrito, que vivía frente a la casa, vecino mío. Y era el tiempo de los trompos. Yo había días que amanecía así como que atravesado, no quería ni que me miraran. Sí, ese día compraba las peleas. Y era domingo y mi mamá me quería llevar para la escuela dominical y yo no voy para ninguna escuela dominical y haga lo que quiera. Era mala clase. Y me senté así en la entrada de la puerta. Y el que es el cuñado mío, vivió enfrente y salió a bailar su trompo. Préstamelo ahí. No te lo voy a prestar. ¿Me lo prestas o te lo boto? Así era yo. Y no me lo prestó y se lo boté. Y demoramos bravos, vecinos de toda la vida, hasta que Jesucristo me salvó a mí y lo salvó a él. Hoy los dos somos pastores. Después de bautizado que nos hablamos. Así era yo, así que usted no me va a echar cuento de eso. Y uno entre más ve a la persona, más se alimenta el odio. Entonces, Efesios 6:10 nos dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. NTV o TLA, por favor. Una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Seguimos. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las... Entonces lo que estaba en Corinto funcionando era estrategia de Dios o del diablo. Del diablo, contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, no es contra personas. No es contra personas, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El don del sueño funcionando. Tengo unos como 4 veas dormiditos, están así como la cometa cuando están arriba, así. Dormiditos. No quiero seguir predicando para no despertarlos. ¿Usted qué dice? Sería un pecado. Le voy a tomar una foto. Ahora dice que estaban orando y que amén, amén. Mire, hermano. No, hombre, está mirando, hombre. Mire, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso: las discusiones, los problemas no son contra los hermanos. Hay que ser espiritual para discernir. Los hermanos muchas veces nos prestamos como instrumentos para que el diablo nos use. Y no me reprenda diciendo que hay poder en Jesús. Sí, hay poder en Jesús, pero es verdad. Lea Mateo capítulo 16, versículo no sé qué.
Hay un Pedro que dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor lo felicita. Oh, Simón, hijo de Jonás, te felicito, porque esto que acabas de afirmar no te lo enseñó ninguna academia humana. Esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Un hombre en una posición espiritual, vea, altísima. Pero más abajo, como 6 versículos más abajo nada más, el Señor le dice, tengo que ir a Jerusalén. Y allá me van a entregar en manos de los gentiles y me van a hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y entonces viene el mismo Simón y le dice, Señor, ¿cómo se te ocurre? No, eso no te puede pasar, Señor. Y el Señor se le parece, mira, Satanás, quítate delante de mí, porque me eres tropiezo. Entonces, ¿cómo así que un hombre, el mismo hombre, en un momento está usado por Dios y luego está usado por el diablo? ¿Es posible o no es posible? Entonces, les estoy hablando de Pedro, de uno de los que era defendido allá en Corinto. ¿Qué se queda para usted y para mí? ¿Ah? ¿Nos puede usar el maligno o no lo puede usar? Ah, bueno, pues. O sea, en la iglesia de Corinto el apóstol le está diciendo, no se peleen unos con otros, todos son hermanos. Entiendan que es el diablo el que los está poniendo en contra a todos. La lucha no es con carne y sangre. Ahora, ¿cómo les habla el apóstol? Vamos al capítulo 2, 1 Corintios. El apóstol Pablo, ¿cómo les habla ahora? ¿Cómo los trata? Si usted fuera Pablo, ¿cómo hubiera tratado ese problema? Amados hermanos, la primera vez que los visité no me valí de palabras elevadas ni de sabiduría impresionante para contarles acerca del plan secreto de Dios. Se está diciendo, no fui con sabiduría de filosofía, ¿verdad? Si no fui a complacer a los griegos que lo que buscan es sabiduría. Quiere decir que él sabía lo que estaba haciendo. Versículo siguiente. Pues decidí que mientras estuviera con ustedes, olvidaría, ya porque sí lo sabía, porque él era un doctor, olvidaría todo excepto un tema principal. ¿Cuál era el tema central del mensaje de Pablo entonces? ¿Y Cristo en qué estado? ¿Sabe que eso fue lo que me inspiró para toda la temporada que llevo este año, estos 2 años en púlpito? Leyendo eso. Porque es que hoy usted y yo tenemos que 1 Corintios, 2 Corintios, Romanos, Hechos, tal. Pero cuando él dijo eso, apenas estaba desarrollando la historia. Nuevo Testamento no existía escrito. Entonces, ¿cómo es que Pablo le va a enseñar a los hermanos de Corinto a un Cristo crucificado con el Antiguo Testamento nada más? Era la única Biblia que existía. Cuando fui a ustedes, el tema mío era Jesucristo y Jesucristo crucificado. Vamos hasta el versículo 4. Me acerqué a ustedes en debilidad, para no aparentar, para no llamar la atención hacia mí, con timidez y temblor, para que nadie quisiera ser como yo. Lo está diciendo él ahí, para mostrar a Jesucristo, eso sí, fuerte. Versículo. Y mi mensaje y mi predicación fueron muy sencillos. O sea, no les di motivo para que estén peleando por mí. En lugar de usar discursos ingeniosos y persuasivos, confié solamente en el poder del Espíritu Santo. Es decir, fue espiritual. Versículo. Lo hice así para que ustedes no confiaran en la sabiduría humana, sino tenía un propósito. Él no les enseñó con ese propósito de endiosarse, de que lo egolatraran. No, él enseñó para poner a Jesucristo como Señor de la iglesia, como el dueño y salvador de la iglesia. Amén, hermanos. Ahora vamos a seguir anotando aquí estas maravillas. El apóstol les dice que su predicación fue con demostración de poder, pero con palabras sencillas. Les dice también que el tema principal de ellos es, ¿cuál es que recuérdenme? Jesucristo. Y Jesucristo crucificado.
¿Qué representa Jesucristo crucificado para uno y para otros? Para los griegos, ¿qué representaba? Ahí mismo lo dice. Si usted está haciendo la lectura bíblica, mire, para que usted me entienda mejor, los griegos amaban el buen trato al cuerpo, rendían culto a la salud, a la belleza. ¿Cómo podían ellos amar a alguien que había muerto en el lugar donde morían las personas más despreciables del universo, que le habían desfigurado todo el cuerpo, que lo habían totalmente desfigurado, es la palabra más, todo, y que por ley moría como morían los malditos? Eso en la teología griega no cabía, porque era un insulto al ser humano, al humanismo, al cuerpo humano. ¿Oyó? Ellos se burlaban de los judíos porque los judíos se circuncidaban. Los griegos no permitían hacer de su cuerpo ni un tatuaje, no se herían, porque ellos amaban la belleza estética. Y Pablo dice que ahora les va con un Dios, con un Salvador, que en su cuerpo se dejó crucificar. Entonces dice, no, para los griegos eso es locura. Es una locura. Entonces dice, pero es que a Dios le plació por medio de la locura del evangelio salvar a los perdidos. Entonces para los griegos la cruz y el Cristo crucificado era locura. Para los judíos, ¿qué era? ¿Ah? No, para los judíos también era otra. Búsquenlo en 1 Corintios 1. Versículo 23, 1 Corintios 1, 23. Primera Corintios 1, 23. Entonces, cuando predicamos que Cristo fue crucificado, los judíos se ofenden. Y los gentiles, o sea, los griegos, dicen que son pura tontería. ¿Por qué se ofendían los judíos? Porque eso para ellos es tropiezo. ¿Por qué es tropiezo? Porque ellos esperaban al Mesías, dueño del trono de David. Y de hecho, quien está escribiendo, que es Pablo, perseguía a los hermanos, a la iglesia, precisamente por eso. Sí, porque él esperaba al Mesías, dueño del trono de David, con la espada que iba a echar a los romanos de ahí, de la tierra de Israel. Imagínese usted lo siguiente, en un contexto más pequeño. Que viene el presidente de la República de Colombia y le dice, hoy le voy a visitar. Usted se imagina como el hombre aquel de allá de Siria que va a llegar con una comitiva, ¿verdad? Con escolta y todas esas cosas. Y viene el presidente y se disfraza de indigente. Y viene solo. Y se le presenta así disfrazado de indigente. Y usted no se ha dado cuenta que es el presidente que está disfrazado de indigente. Usted lo recibe en casa. Porque eso fue lo que hizo Dios. Dios se vistió de hombre. Pero dice Filipenses, estando en la condición de hombre, se humilló a condición de siervo. Y en la condición de siervo se humilló más a morir como esclavo. O sea, eso para la sabiduría judía griega es una locura, es una tontería. Para los judíos era piedra de tropiezo porque cada vez que encontraban a Jesucristo y tropezaban. Y de ahí de palabra piedra de tropiezo viene una palabra que para nosotros es como cuando los que somos de la generación pasada, cuando en la tarde en la casa cocinaban y quedaba en el arroz, quedaba ahí el cucayo, ¿verdad? Y se acuerda que había unos platos de peltre. ¿Se acuerda? Entonces eso tapaban el arroz con varios platos así, bien acomodaditos. Pero esos platos, como uno no supiera tratarlos, eso se hacía bulla. ¿Sí o no? Hay más de uno riéndose. Ya le entendí, tranquilo. Entonces uno se levantaba y iba metiendo la mano con cuidado y así entre platos. Así.
Y como todo el mundo estaba acostado, dormido, la demora es que se cayera un plato de eso. Eso se veía como suavecito, ¿verdad? Vea, la palabra que aquí se tradujo como locura, como tontería y tropiezo, es la palabra escandalón. De donde viene la palabra nuestra escándalo. Escándalo es eso, cuando el plato caía, que se rompía la tranquilidad, todo el mundo se espantaba, porque se formó un escándalo. Para la sabiduría humana griega, hablarle de un Cristo crucificado era un escándalo. ¿Cómo se te ocurre que el cuerpo humano le van a hacer eso? ¿Cómo es posible que alguien llegue a ese estado? Pero Pablo insiste, es que es Cristo crucificado. No, pero nosotros por medio de la filosofía encontramos la redención, porque el hombre que estaba perdido ahora se ha puesto a estudiar y a filosofar y se ha redimido delante de la sociedad. Es que el hombre que estaba perdido ahora, adiestrado a los pies del maestro de la escuela, porque el maestro era de la escuela, el que enseñaba al otro, lo discipulaba. Entonces ahora se ha justificado y ya no es aquel pordiosero, ahora es el doctor. Ahora es una persona que hace debates públicos, que formula preguntas con inteligencia. 1 Corintios 1:24, a ver qué les dice Pablo. ¿Cómo les echa Pablo por tierra ese argumento? 1 Corintios 1:23, 24 por ahí. Sin embargo, para lo que Dios llamó a la salvación, tanto judíos como gentiles, Cristo es poder de Dios. ¿Qué más? En la TLA normal, perdón, en la Reina Valera normal. Muy bien, gracias. Más para los llamados así judíos como griegos, Cristo es. ¿Y qué más? Seguimos. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Seguimos. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. O sea, los hermanos de la iglesia, déjense de tanta cosa. Que ninguno de ustedes tiene un apellido prestante, ninguno de ustedes son egresados de la escuela filosófica. No son muchos sabios ni muchos nobles, de estar peleando por eso. Que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ajá. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Versículo siguiente. Oiga, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es. La razón de que Dios hizo eso es por esto. Versículo. A fin de que nadie se jacte en su presencia. ¿Por qué? Seguimos. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios. Primero ¿qué? Sabiduría. Él es el tesoro de toda sabiduría. El origen y la fuente de toda sabiduría. Segundo, no hay justificación sino en Jesús. Tercero, no hay santificación sino en Jesús. Y cuarto, no hay redención sino en Jesús. O sea, lo que ustedes, los griegos, buscan en la filosofía no está allá, eso está en Jesús. Lo que los judíos buscan en su doctrina no está en la doctrina, está en Jesús. Porque Cristo es poder de Dios, es sabiduría de Dios, es justificación de Dios y es redención de Dios. O sea, en Cristo tienen todo por lo que ustedes se andan peleando. Alabado sea el nombre del Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Ahora, hermanos, volvemos al capítulo 2. Ya vamos a terminar este producto. Capítulo 2. Versículo 5. Para que vuestra fe no estuviera fundada en sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Versículo siguiente. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Si ese versículo me lo coloca en la NTV, les da como una cachetada más fuerte.
Sin embargo, cuando estoy con creyentes, ¿qué? Entonces, ¿de qué los está tratando él? Ustedes son unos inmaduros. Al perder tanto tiempo en esa peleadera, lo que están diciendo es que son unos inmaduros, tanto que se las dan de que saben y que son unos niños. Vean. Sin embargo, cuando estoy con creyentes maduros, vean, no como ustedes. Pablo es tremendo yo. Si hablo con palabras de sabiduría, pero no la clase de sabiduría que pertenece a este mundo, a los gobernantes de este mundo, quienes pronto son olvidados. ¿Sigo? No, la sabiduría de la que hablamos es el misterio de Dios. Su plan que antes estaba escondido, aunque Él lo hizo para nuestra gloria final, aún antes que comenzara el mundo. Pero los gobernantes de este mundo no lo entendieron. Si lo hubieran hecho, no habrían crucificado a nuestro glorioso Señor. ¿Seguimos? A eso se refieren las Escrituras cuando dicen: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Por qué dice eso? Porque los filósofos griegos, cuando querían aprender, ellos se retiraban de la sociedad, se iban por allá para unos campos. Eso lo hacía Platón, Sócrates y toda esa gente, y entonces allá entraban en unos trances y supuestamente recibían mensajes de los espíritus. De ahí viene la palabra musa o fuente de inspiración. Entonces ahí componían los poemas y las canciones, y eso se usa mucho en el argot de los músicos, de los artistas. Pero el apóstol Pablo dice: la inspiración la necesitamos, viene de Dios, la sabiduría viene de Dios, no de ningún otro espíritu. Amén. Entonces el espíritu es el que investiga lo que hay en la persona. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. ¿Te das cuenta? De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da. Usamos las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales, porque el hombre espiritual acomoda una cosa con otra. ¿Seguimos? Pero los que no son espirituales, o sea, como ustedes, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Le está dando hasta con el balde, ¿no? Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero los mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Cristo no está dividido, Cristo no pelea con nadie. Amén. Adelante. Ya está ahí, dice. Muy bien. Rapidito al capítulo 3. Y ya vamos cerrando este. Acuérdense que el tema hoy es corrigiendo la egolatría. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Entonces volvemos a la pregunta del comienzo. Los hermanos de Corinto, aunque tenían los dones del Espíritu Santo, y los apóstoles dicen que eran muy santos, ¿eran carnales o espirituales? Entonces los problemas, las divisiones de dónde se alimentan, en la carne o en el espíritu. Entonces si usted está bravo con alguien, mi hermano, usted es un cristiano carnal. Un solo amén. Gloria a Dios por ese solo amén. Eso merece un trago de tinto. Porque es que la Biblia dice que en la carne es donde vienen los pleitos, las iras, las contiendas, las amarguras, los odios, todas esas cosas. ¿Lo dice o no lo dice? Entonces, si lo dice y lo sabemos, ¿por qué no lo obedecemos? ¿Por qué no lo obedecemos? Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Ay, hombre.
Si ustedes son unos mundanos. Pablo estaba bravo. O como si fueran ellos tan maduros, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Pedro, y les pega tremenda aterrizada. No, es que yo soy de Apolo, que ustedes son unos niños, hombre. Ustedes son unos carnales que necesitan comer espancito mojado en leche. No tienen dientes todavía, muestren su madurez. Está corrigiendo la egolatría. Amén. Si pertenecieran a este mundo, o como si fueran niños en la vida cristiana. Entienda que niño aquí no es en el buen sentido, aquí es en el sentido irónico. Porque se nos manda que seamos como niños, pero no para la malicia. Pero esto aquí eran niños evidenciando la anormalidad. En esa situación de las hermanas que tienen los hogares esos que cuidan niños, hay una, ¿cómo se llama eso? Tabla de peso y medida, creo que es. Entonces, dependiendo de la edad del niño, lo tallan, lo miden, cuánto mide y cuánto pesa. Si no llena estos requisitos, dice que algo está pasando. Aquí hay desnutrición, no tiene el peso que debe tener, no tiene la estatura que debe tener. Bueno, Dios nos pesa cada rato. Y sabe quién está comiendo y quién no está comiendo. Amén, hermano. Entonces, seguimos rapidito. Tuve que alimentarlos con lechita. No con alimentos sólidos, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. No aguantaban un mondongo. Les está diciendo, ustedes son unos niños, no bebitos. Todavía no aguantan un caldito así de menudencia siquiera. No aguantan un sancocho de Boca Chico. Se privan con un mote de guandul. No lo aguantan. Por mucho que digan yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de Apolo, son unos niñitos carnales. Entonces, cuando usted oiga a alguien discutiendo sobre personas, reclamando honores, posiciones, cuando alguien se le acerca, usted le echa el brazo y dice que este es de los míos, aléjesele. Usted no le pertenece a ningún Pedro, ni a ningún Pablo, ni a ningún Apolo, usted le pertenece a Jesucristo, el Señor. No, es que este es de los míos. ¿Cuál mío? ¿Cuánto diste tú para salvarme a mí? Aquí todos somos de Jesucristo, el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Entonces, para algo más sustancioso y aún no están preparados. Así que los dejó ahora, juez, así como espabilando en seco. Todavía no están preparados. ¿Cuándo estarían preparados? Cuando fueran capaces de arreglar la diferencia. Seguimos rapidito. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza. Ay, los hermanos llenos del Espíritu Santo, y Pablo los está tratando de pecadores. Ve la iglesia que tiene los dones del Espíritu Santo. Y todavía usted se molesta conmigo porque yo más o menos le predico un mensajito así. Cuando le traigo una viudita de carne salada, usted se me molesta. Vea. Porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla la naturaleza pecaminosa? O sea, va de acuerdo a lo que el Señor dice. El fruto es el que habla por nosotros. Cada uno se conoce por su fruto. No viven como la gente del mundo. ¿Sí? Cuando uno de ustedes dice, ya que no se ha alejado del problema. Cuando uno de ustedes dice, es que yo soy de Pablo, y otro dice, yo sigo a Apolos, no actúa igual que la gente del mundo. No, yo soy rojo, yo soy azul, yo soy verde, yo soy de no sé qué. Vea ustedes Jesucristo. Entendamos el valor de la cruz. Alabado sea el Señor. Después de todo, ¿quién es Apolos? ¿Y quién es Pablo? Nosotros solo somos siervos de Dios, mediante los cuales ustedes creyeron la buena noticia. Cada uno de nosotros hizo el trabajo que el Señor nos encargó. Y entonces va acabando todos esos argumentos. Mire, ni el que siembra ni el que riega es nada. Aquí el que es todo es Dios que da el crecimiento. Yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios.
Como perito arquitecto puse el fundamento que es Cristo y nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y entonces habla de piedras preciosas, de oro, todas esas cosas, pero al final dice, lo único que pido es que nos tengan la gente como servidores de Dios. Eso es lo único que somos, servidores de Dios. Amados hermanos, esta mañana vamos a aplicarnos la palabra a nuestra vida. Si hasta el día de hoy ha sido factor de discordia, podemos amarnos, sí, debemos amarnos. Debemos respetarnos, sí, Señor. La Biblia nos dice, al que honra, honra. Y llevamos en el corazón, y yo llevo en mi corazón a mis pastores. La gente que Dios usó para formarme, para sacarme, para ayudarme. Y tengo amigos pastores a quienes consulto, a quienes respeto, a quienes admiro. Pero entiendo que la Biblia dice el apóstol Pedro en el capítulo 5 que hay uno que es el pastor de los pastores. Que a ellos y a mí nos pastorea uno solo que se llama Jesucristo, que él también es el pastor suyo. No puedo nunca puedo amar mucho al hermano Álvaro Torres, puedo amar mucho al hermano Reinel, pero son mis hermanos servidores igual que yo. Un día el apóstol Juan, cuando recibió una revelación, se iba a arrodillar delante del ángel que le hablaba. Le dijo, no, Señor, levántese, porque yo soy consiervo tuyo, soy igual a ti y a los que anuncian el mensaje. Adora a Dios. Hermano, nunca pretenda quedarse con la honra después de haber hecho un buen trabajo. Nunca pretenda quedarse con el elogio o espere el reconocimiento, el aplauso después de haber hecho un buen trabajo. Más bien, cuando lo haya hecho, baje la cabeza y vuelve y pregunte, Señor, ¿qué quieres que tu siervo haga? Porque cuando hayamos hecho lo que nos mandaron, digamos, siervos inútiles somos, porque hicimos nada más lo que nos mandaron. ¿Cómo estamos esta mañana en nuestra carne? ¿Habrá discordia entre nosotros en el hogar? Y si hay discordia en el hogar, ¿eso quién lo produjo? ¿El Espíritu Santo o el maligno? ¿Y cómo se detiene eso? ¿Cómo se soluciona eso? ¿A dónde los llevó Pablo? ¿Cuál fue el arma que usó? ¿Cuál fue el lugar donde destruyó todos aquellos diplomas que estaban reclamando un lugar en la pared y quitándole el espacio de gloria, de honor a Jesucristo el Señor? Todo lo llevó a la cruz de Cristo. A la cruz de Cristo. Me propuse no saber otra cosa sino a Jesucristo y a este crucificado para nosotros. Él fue crucificado, pero ha resucitado y está esta mañana en su casa reclamando toda nuestra atención, toda nuestra adoración y nuestro servicio. Estemos de pie, por favor. Si hay un corazón donde han quedado heridas, perdonar es lo mismo que donar perdón. Es una palabra compuesta. La raíz per se usa para indicar perder. Voy a perder mi orgullo. Voy a perder mi arrogancia. Voy a perder mi yo para humillarme. Y lo voy a hacer porque si decidí perdonar es porque creo que perdonando seré perdonado. Y la terminación donar es agregar, es regalar. Entonces en lugar de dar odio, voy a donar perdón. En lugar de dar venganza, voy a donar misericordia y amor. Y de esa manera, perdonar se convierte para mí en una llave que me va a abrir la despensa de los cielos, y el perdón que yo otorgo aquí en la tierra me lo otorgan en el cielo. Perdonar es dejar libre, dejar de culpar, de señalar. Así también me lo otorgan en el cielo. Solamente el perdón va a traer a nuestra vida la sanidad de las heridas. Escúcheme bien, perdonar no significa olvidar. No vamos a olvidar. La diferencia es que cuando tú hayas perdonado te vas a acordar de lo que te hicieron. Y te vas a acordar de lo que hiciste también. ¿Dónde está la diferencia? En que ya no te va a doler.
Mirarás al que te hizo daño, pero ya no te va a doler ni vas a sentir odio, porque ya fuiste sanado en tu ser. Alguien esta mañana necesita que Dios sane una herida en su ser, en su corazón. Venga, por favor, quiero orar por usted, no tenga pena. Todos somos heridos, nos herimos unos a otros. Pero las heridas nos permiten conocer a nuestro sanador. Las heridas llevadas al Señor nos permite recuperar la armonía en el hogar. Nos ofendemos, padre e hijo, hermanos y hermanas, esposo y esposa, nos ofendemos. En familia, nos ofendemos y esa ofensa familiar se siente en la iglesia, en la congregación. Sé de qué le estoy hablando porque he pastoreado iglesias divididas en grupos de familia, que la familia esta no se gusta con la familia aquella y la familia aquella no se trata con esta. Eso es feo. Y muchas veces hay situaciones dolorosas, pero esas situaciones dolorosas solamente la mano de Dios las puede sanar. Y cuando alguien no da su brazo a torcer reconociendo que necesita la ayuda de Dios, aquel que se persina, que persiste en mantenerse sembrando discordia, al final Dios tendrá que cortarlo. Coré, Datán y Abirán quisieron dividir a Israel, terminaron desaparecidos por allá. Romanos 10:16 dice: fijaos en los que siembran divisiones y alejaos de ellos. Así también habla la carta a Judas. Hermano, usted no se siente con la gente que cuando habla están descarnando el alma de las personas. Eso llama el Salmo número 1 escarnecedor. Persona que con palabra está destruyendo a aquel de quien habla. Usted siéntese con personas sabias, temerosas de Dios, que le ayuden a crecer, que le ayuden a sanar sus heridas. No somos la iglesia de Corinto, pero somos el pueblo de la iglesia del Dios de Corinto. Y somos tan humanos como ellos. Sí, nos ha bautizado el Señor con el Espíritu Santo. Sí, hemos hablado en nuevas lenguas. Sí, nos ha usado para sanar enfermos. Sí, nos ha usado para predicar muchos mensajes. Pero seguimos siendo humanos. Y esta parte humana todos los días debe morir. Dejemos de alimentar orgullo, dejemos de alimentar rencores, dejemos de alimentar envidia y alimentemos todo lo que el Espíritu Santo nos da. Vamos a sentarnos esta mañana a comernos el alimento sólido que el Señor nos está ofreciendo. Dejemos tanta delicadeza, dejemos tantas cosas humanas y vayamos a los pies de aquel que en la cruz se entregó por nosotros. Y cuando su sangre nos limpie, sentiremos la confianza. Alguien más, quiero invitar a alguien más. Un anciano, una anciana, no importa, venga, en el nombre del Señor Jesús, venga. Alguien que me ayude a orar también por los que están aquí, vamos a ver por los que están allí a través de la red, en la casa, que están siendo tratados por el poder de Dios. La egolatría se humilla, se lleva a los pies del Señor, para que aquí el lugar de honor, de honra y de gloria le pertenezca solo a mi Señor Jesucristo. Buen Señor, te doy gracias esta mañana. Muchas gracias, Dios mío. Porque escucharte a ti es reconocer que soy tan humano, que me equivoco tanto, que fallo tanto. Pero a la vez escucharte a ti es saber que tú nunca te equivocas, que eres perfecto, que todo lo ves y lo haces ver tan claro que no queda lugar para argumentar nada. Perdóname si en algún momento he pretendido quedarme con los elogios y el reconocimiento, algún trabajo que haya hecho, algún mensaje que haya entregado, alguna buena obra. Perdóname, me arrepiento de eso y renuncio a esas pretensiones, porque todo elogio, reconocimiento y alabanza te pertenecen solo a ti. Señor Jesucristo, tú que conoces el estado de cada hogar aquí representado, sabes las discordias en las que a veces nos enfrentamos, discutimos por tonterías, nos herimos, nos ofendemos, y tu palabra, tu siervo Pablo dice que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, que nos enojemos, sí, pero que tengamos la madurez de reconocer nuestras faltas y arreglar la diferencia. Dios mío, cuántas heridas nos hemos causado, cuántas ofensas nos hemos hecho el uno al otro, cuánto dolor te hemos causado a ti, Señor.
que sufriste en la cruz del Calvario en carne propia lo que nos pertenecía a nosotros. Y todavía nosotros hiriéndonos unos a otros. Oh Dios mío, solo el aceite de la unción del Espíritu Santo podrá sanar las heridas del alma. Solo tu mano maravillosa podrá llegar allá a nuestro ser y restaurar esa parte afectada, esos celos, esas emociones dañadas. Ese ser humano egoísta debe morir esta mañana a los pies del Señor Jesús. Esa parte orgullosa, esa parte altiva, esa parte que anda siempre buscando reconocimiento, ese yo que tanto hay en nuestro hablar diario, debe morir para que seas tú quien reines, quien vivas en nuestro vivir, en nuestro pensar, en nuestro actuar, Señor Jesucristo. Ayúdanos a madurar cada día en ti, que los problemas, en lugar de alejarnos, nos acerquen más y más a ti. En el nombre del Señor Jesús, ayúdanos a entender tu palabra y a crecer con el crecimiento que tú nos das. Guárdanos, te lo ruego, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Levántese, mi hermana, mi hermano, levántese en el nombre del Señor Jesús. Que el Señor Jesucristo le acompañe siempre, que Él le bendiga, que Él le guarde, que Él le ayude. Y no olvide, ahora en casa, repase la palabra, repásela. Lo que entienda mejor, anótelo, compártalo y crezca con el crecimiento que le da Dios. Que el Señor le bendiga hoy, mañana y siempre.